de hoy vamos a realizar la educativa familiar. Esta educativa familiar va a ser dada por el área de trabajo social. Mucho gusto, mi nombre es Diana Carolina Pame Grajales, la trabajadora social de la sede de Agua. Buena tarde. Gracias, buena tarde. La educativa que vamos a ver el día de hoy, familias, corresponde precisamente a ese componente que ustedes representan y que es tan importante para nuestro tratamiento en la institución. Independientemente del tipo de familia que sean cada uno de ustedes, es importante que identifiquemos primero que todo las premisas de esta capacitación. Y la primera premisa, ¿cuál es? Que no existe un manual para hacer una familia. Si existiera un manual, seguramente el acompañamiento clínico sería a partir de por qué no leíste el manual, por qué no seguiste los pasos para ser papá y para ser mamá. Sin embargo, no existe ese manual que a veces quisiéramos que existiera. En ese orden de ideas, ser familia es precisamente ese componente de socialización primaria a la cual somos y aprendemos todos los días. Es un proceso de crecimiento y es un proceso en el que todos aprenden, tanto hijos como padres. El concepto de familia, como lo sabemos y como lo hemos visto a través de los años, ha cambiado. Y ha cambiado porque la humanidad también ha cambiado. Tanto su dinámica como estructura y composición se han adaptado a través de los cambios que ha vivido nuestra sociedad, nuestro factor económico y geográfico. Es indiscutible que la familia que es hoy en día por concepto no fue la misma familia que identificamos tiempo atrás o la familia extensa en la que crecimos con nuestros abuelos y abuelas. Las familias hoy en día, perdónenme un segundo, les voy a pedir que me perdonen un momento. Disculpen, qué pena por la interrupción. Quiero confirmar que me estén oyendo bien y estén viendo bien la pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto, muchas gracias. Les pido una disculpa por la interrupción. En ese orden de ideas, como íbamos hablando y como les iba refiriendo, es muy probable que la familia que somos hoy en día no somos la familia que somos anteriormente. Qué pena, familias, nuevamente, algunas fallas técnicas. Continuamos. Bueno, hay muchos tipos de familias. Volviendo a nuestra premisa de que no tenemos un manual para ser la familia perfecta, para ser el mejor papá o la mejor mamá, y que debemos continuar con ese aprendizaje constante, también tenemos que tener claro que si estamos en un aprendizaje constante como familias, no debemos tener tipos de discriminación frente a nuestra familia ni a otros tipos de familia, porque en el contexto actual de nuestra sociedad hay una gran cantidad de familias y estructuraciones familiares. En ese orden de ideas, como pueden ver en la pantalla, tenemos familias monoparentales, homoparentales, reconstituidas. Vamos a ir abordando cada uno de estos conceptos para que ustedes tengan el conocimiento. Cuando hablamos de una familia monoparental, estamos hablando de una familia que está conformada sea por una mamá e hijos o por un papá e hijos. Homoparental está conformada por dos parejas del mismo sexo. Reconstituidas son familias que se han desestructurado y que han vuelto y que se han
y que han formado nuevamente un núcleo familiar a partir de una familia que ya estaba estructurada, familias extensas. Son aquellas familias que aparte de un componente de papá, mamá e hijos, están conformados por abuelo, abuela, infinidad. Adoptativas son aquellas familias que realizan o que tienen un proceso de acogida o de adopción de niños y niñas, lo mismo que las de acogidas. Esta diversidad que se ha generado alrededor de las familias, como se decía, como lo veníamos hablando, se genera de todos esos cambios sociales, componentes también culturales, geográficos, migratorios que van abarcando y que van haciendo parte de la cultura. Sin embargo, cada vez se han visto que actualmente hay una reducción e individualización de los tipos de familias. Cada vez son menos extensas las familias en comparación con tiempos antiguos. Esto tiene que ver también por una recrudización en el componente económico. Cada vez los componentes y factores económicos suelen ser más crudos y más difíciles de asumir que en tiempos antiguos cuando habían grandes cantidades de familias que podían ser confirmados en torno a que, por ejemplo, si estaban, por ejemplo, en un componente extenso, una familia extensa con una gran cantidad de recursos económicos, entonces solía tener la particularidad de que en este componente de familia, pues podían existir otro tipo de familias que existían en ese mismo hogar. En este orden de ideas, actualmente, y por diferentes tensiones, no es tan común que se vea, aunque continúa siendo parte del tipo de familia que se presenta, sobre todo en las zonas como centrales de nuestro país, que todavía tienen gran cantidad de población asociada a la agricultura y de grandes fincas. La parentalidad, familias. ¿Qué es la parentalidad? Miren, muchas veces hablamos del componente de familia, desde es que es mi familia, es que somos las familias del proceso, es que somos las familias que visitamos a nuestro usuario, pero realmente, ¿qué es la parentalidad? Como bien lo pueden ver en la pantalla, la parentalidad es ser padre o madre hoy en día, porque va más allá del mero nombre de ser padre o ser madre. Para tener una parentalidad hay un montón de factores que influyen en las relaciones entre padres e hijos y, por supuesto, en las pautas de crianza. ¿Qué es una pauta de crianza? La forma en que para mí como mamá o para mí como papá es adecuado criar y satisfacer sus necesidades. Los hogares con las familias nucleares suelen tener ciertos cambios. Para asumir estos cambios, independientemente de si es una familia nuclear, homoparental, monoparental, de acogida, adaptativa, como lo veíamos anteriormente, en muchas de las familias hay cambios. Estos cambios son parte de lo que también indagábamos y veíamos en la educativa de hace 2 semanas frente a las crisis, que es un cambio de nuestro componente armónico. Cuando se presenta una crisis o cuando hay un cambio, por ejemplo, como una separación, un divorcio, una falta de apoyo familiar y social, hay un cambio en la parentalidad. Y es ahí cuando nuestras decisiones frente a estas situaciones van a repercutir entre la adecuada o inadecuada parentalidad. Les pongo un ejemplo. Un papá y una mamá en una familia nuclear que suelen tener apreciaciones como, es que no me separo porque tengo que estar junto con mi pareja por mi hijo o por mi hija, pero se encuentran juntos con múltiples discusiones, peleas al interior del hogar, generando una incidencia emocional en su hijo e hija. Psicológicamente y desde el componente de la terapia familiar, es favorable o es más favorable unos padres que estén bien a unos padres que estén juntos, porque unos padres juntos pueden estar juntos bajo ese argumento, pero generando múltiples inconformidades al interior de su hogar. Mientras que unos padres que estén bien van a tener la capacidad de ejercer una excelente parentalidad, un excelente acuerdo con mi pareja, con mi componente emocional para tener unas pautas de crianza coherentes
y no por el contrario, unos padres que están luchando constantemente por ver quién tiene la razón. Eso hace parte de una parentalidad adecuada, una pauta de crianza hablada, decidida, una pauta de crianza en la que papá y mamá no están compitiendo por quién tiene la razón, sino que por el contrario acuerdan cuál va a ser la pauta de crianza adecuada para ese hogar que tienen conformado. ¿Cuáles son las funciones de una familia? Los seres humanos somos humanos y parte de nuestra raza y de nuestras características es precisamente esa socialización primaria. Dentro de las funciones de nuestra familia se encuentran asegurar la supervivencia y el crecimiento sano, no solo a nivel físico, sino también emocional. Nuestra familia es responsable de la socialización primaria de nuestro niño y de nuestra niña, y de igual manera de garantizar supervivencia, satisfaciendo sus necesidades fisiológicas, emocionales, y de igual manera velando por su crecimiento sano, tanto físico como emocional. Dentro de estas características de nuestra familia, es muy importante aportar un clima afectivo y de apoyo emocional necesario para el desarrollo psicológico de forma sana. A esto vamos nuevamente con el ejemplo anterior. Aquellos padres que mantienen en su discurso mantener una relación que no es sana, donde hay múltiples discusiones, abro comillas, por el supuesto bienestar de sus hijos e hijas, es precisamente lo contrario. ¿Por qué? Porque si no tenemos unos padres acordes en sus pautas de crianza y con constantes discusiones en su mismo componente de familiarización, lo que se va a encontrar es precisamente una afectación al desarrollo psicológico y necesitamos un clima afectivo y de apoyo emocional para ese desarrollo psicológico de forma sana. La parentalidad tiene que ver con la actitud y la forma de interaccionar en las relaciones paterno y materno. Es decir, que mi parentalidad también es acorde con la parentalidad de mi pareja. Por eso es tan importante, papás y mamás, hermanos que se encuentren en esta capacitación, en esta educativa, que tengamos congruencia y una comunicación asertiva con mi pareja emocional, porque la pauta de crianza tiene que ser acordada. ¿Cómo vamos a criar a nuestro hijo e hija? ¿Cómo vamos a tomar las decisiones para favorecerlo en su proceso? En la institución Renacer es IPS. Cuando tenemos papitos que no logran tener esa congruencia en su pauta de crianza, suelen tener afectación en el proceso de su hijo e hija en la institución, porque necesitamos congruencia, pautas de crianza acordadas, que haya una interacción sana entre las relaciones entre papá y mamá, paterno y materno. Aportarle la estimulación que les dote la capacidad para relacionarse de forma competente con su entorno físico y social, las estrategias de convivencia. Y de cierta manera empezamos a identificar la socialización secundaria, que es la que se identifica con otros grupos, aparte del componente familiar. ¿Cómo se toman las decisiones de la familia respecto a la apertura hacia otros contextos? Precisamente la primera decisión que toma la familia frente a la apertura de sus hijos e hijas frente a otros contextos es el nivel educativo. Esa primera decisión para esa apertura a contextos es la primera escuela donde yo voy a llevar a mi hijo e hija. La primera socialización secundaria que va a tener mi niño clasificada por mí como padre o madre. Es tomar esas decisiones conjuntas que inician a tomarse desde ese componente. Y a partir de ahí, ¿cuáles van a seguir siendo esas socializaciones secundarias para mi hijo e hija? Las competencias parentales, papitos. Continuando con la misma idea, también hermanos, hermanas, primos y familiares que se encuentran en esta educativa. Las competencias parentales nos referimos precisamente a la capacidad de cuidar asertivamente de sus hijos y dar respuestas adecuadas a sus necesidades. Cuando hablamos de necesidades, no solo hablamos de necesidades fisiológicas, tenemos necesidades emocionales.
No podemos garantizar el cuidado sano de nuestro hijo simplemente brindándole todas las garantías económicas, porque tenemos que brindar una garantía emocional. No podemos llenar vacíos emocionales con componentes económicos. El afecto, el cariño, ese refuerzo positivo brindado por el papá y la mamá en los primeros años de nuestros hijos y de igual manera en la edad que tengan nuestros hijos e hijas es muy importante porque hace parte de la necesidad emocional que tienen nuestros hijos e hijas frente al reconocimiento de una figura parental, sea papá o sea mamá. En ese orden de ideas es importante la coordinación de respuestas, el afecto, la condición, la comunicación y el comportamiento. Dentro de parte de las frases que tenemos en nuestra institución Renaceres IPS, tenemos una muy reconocida. ¿Y cuál es? Yo no puedo dar un buen ejemplo seguido de una mala acción o un mal consejo seguido de un mal ejemplo. Si ustedes como papás realizan una coordinación y una educación frente a lo que realizan con sus hijos, le indican una pauta de crianza, pero su ejemplo es contrario, es muy nocivo para ellos. Tiene que haber una comunicación y un comportamiento acorde a la pauta de crianza que estoy teniendo para mi hijo e hija. Y esta pauta de crianza, por supuesto que es flexible y adaptativa, pero debe ser acorde. Tiene que coordinar una respuesta. Por eso, esa competencia parental hace parte también de la comunicación asertiva. ¿Cómo me comunico con mi pareja para tener una coordinada respuesta, una coordinada pauta de crianza para con mi hijo e hija? Otro ejemplo que podemos ver en estas competencias parentales, cuando tenemos niños y niñas que refieren es que yo me acerco a mi papá porque mi papá sí va a ser flexible con lo que le voy a pedir, o por el contrario, es que yo me acerco a mi mamá porque mi mamá sí va a ser flexible con lo que le voy a pedir. O parte de los componentes que referimos también dentro de nuestro componente institucional, esas prácticas manipulativas que solemos identificar entre los usuarios no siempre son con las mismas figuras parentales. Saben también a quién tener ese acercamiento, también desde su socialización primaria. Por eso, papás y familiares que se encuentran en esta reunión, las pautas de crianza deben ser coordinadas. Deben tener un afecto, una condición, una comunicación y un comportamiento. En comportamiento tenemos el límite, la norma. Y claro que son flexibles y adaptativas, pero siempre deben estar coordinadas. También asociadas a las tareas vitales que tengan nuestros hijos e hijas. Recuerden que es una crianza y la crianza es un trabajo de tiempo completo. Miren, dentro de la parentalidad, que es el componente que venimos trabajando, se identifican unas funciones centradas en el desarrollo de los padres. En este orden de ideas, iniciamos con la primera premisa. La familia como un espacio para crecer como personas adultas con un buen nivel de bienestar psicológico. Como pueden ver, esta primera premisa la abordamos desde un nivel de bienestar psicológico. Por supuesto, para tener un bienestar psicológico también tengo que tener una satisfacción de mis necesidades fisiológicas. Pero este bienestar psicológico en ocasiones es obviado desde el componente familiar. Es decir, no le brindamos la importancia que necesita. A veces obviamos que la crianza de un niño va más allá de satisfacer su necesidad alimenticia o su necesidad de un techo. También tiene una necesidad emocional, una necesidad de un refuerzo de amor por parte de la parentalidad. La familia como espacio de preparación para aprender a afrontar retos, este segundo componente. Y asumir responsabilidades y compromisos. Miren, familia, dentro de la institución Renaceres, que trabajamos con sus hijos e hijas y familiares, trabajamos la necesidad de asumir responsabilidades y compromisos. Responsabilidades y compromisos que no asumen en sus hogares antes de llegar a la institución.
y que por lo tanto esa dificultad para asumir esas responsabilidades y compromisos también nos lleva a esos comportamientos inadaptativos, porque es la familia el espacio que debe prepararnos para aprender a afrontar esos retos y asumir esas responsabilidades y compromisos, tanto a nivel personal como a nivel familiar, siendo parte de un núcleo familiar, independientemente de qué tipo de familia sea, y la necesidad de asumir sus responsabilidades individuales y familiares. Por eso, papás, mamás y familiares, una pauta de crianza y una crianza concordada también es identificar paulativamente las responsabilidades y compromisos que debo ir identificando para mi hijo e hija en su espacio. De igual manera, tanto en la fase de crianza como en la fase comportamental adolescente y de una vez crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo identificada la responsabilidad mía como madre o padre o familiar, también tiene que haber una responsabilidad identificada para mi hijo e hija o menor que se encuentre en mi hogar y una serie de compromisos que le permiten ir adquiriendo habilidades para la vida. Como familia es indispensable que podamos ser ese centro de capacitación, de reconocimiento de responsabilidad y compromiso. Lastimosamente, como les decía al inicio de esta capacitación, no hay un manual para ser el mejor papá o la mejor mamá o para ser padres, o nuestros hijos no vienen con ese manual. En ese orden de ideas hay cosas que aprendemos en el proceso y que vamos mejorando día a día siendo unos receptores de aprendizaje constante. En la tercera premisa tenemos la familia como red de apoyo social para transiciones vitales. Como, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos: encontrar la primera pareja, la búsqueda del primer trabajo, las nuevas relaciones sociales. Miren, familia, es claro y contundente que como familiares siempre vamos a querer lo más positivo para nuestro hijo, hija o familiar. Sin embargo, tampoco es sano generar como esa dependencia frente a nuestro hijo e hija. Si hacemos asertivamente la segunda premisa de la búsqueda de responsabilidades y compromiso, podemos ayudar a las transiciones, apoyar, red de apoyo social, no red de establecimiento de responsabilidades y hacerlo todo nosotros como familia. Ellos tienen que tener las habilidades para ir asumiendo sus transiciones vitales. La familia como red de apoyo social es precisamente eso, un apoyo. No la persona que va a hacer todo por sus hijos e hijas, no el papá y la mamá que toman las decisiones por su trabajo, por su pareja, por todo lo que vaya a hacer. No, esa no es la tarea de un papá y una mamá. La tarea es brindar responsabilidades y compromisos y ser esa excelente red de apoyo social que apoye a sus hijos e hijas en esas transiciones. Porque cuando tomamos las decisiones por nuestros hijos e hijas, les quitamos la capacidad primero de decisión, inhabilitamos sus habilidades. Y por supuesto, cuando se presentan conductas inadaptativas, nos culpan a nosotros como familiares. Tienen la incapacidad de asumir las consecuencias de sus actos. Tenemos que ser esa red de apoyo social en esas transiciones, teniendo unas adecuadas y coherentes pautas de crianza concertadas. La función parental de protección. Tenemos varias funciones dentro de la parentalidad. En la parte derecha de su presentación pueden ver la parentalidad competente. Dentro de este orden de ideas tenemos nutritivas, cuidados, afecto y estimulación, lo que tiene que ver con las necesidades fisiológicas, la capacidad de resiliencia, que ya la vamos a abordar de una manera más profunda, las necesidades educativas, que es precisamente este intervalo, esa socialización secundaria, la protección y, por supuesto, la socialización primaria. La función parental de protección tiene que ver con la capacidad que tienen las familias para satisfacer esas necesidades fisiológicas e emocionales y velar por el buen desarrollo y crecimiento de sus hijos, así como por su socialización. Como hablábamos inicialmente, la familia es la encargada de esa socialización primaria, pero la función parental únicamente no es la de protección. Como podemos ver hacia la parte de abajo, tenemos la función parental afectiva, donde
Hablamos del el componente afectivo. Nuestros padres y madres, o independientemente de la figura, abuelo o abuela de crianza que ha tenido como ese papel en la vida de sus hijos e hijas, deben proporcionar un entorno que garantice ese desarrollo psicológico y afectivo del niño. Acá tenemos un ejemplo en relación a los niños adoptados que han sufrido esas carencias afectivas, sea por negligencia o por falta de recursos del entorno que provienen, esto teniendo en cuenta como ese proceso adoptativo. Cuando hablamos de esas familias que tienen esa característica de ser familias adoptativas. Sin embargo, en familias relacionales, mono, homo o reconstituidas o nucleares, también suelen haber esas carencias afectivas, como les decía inicialmente. No simplemente es la retribución económica frente a esa necesidad fisiológica. Nuestros hijos e hijas tienen un componente de un afectivo del niño. Recordemos que nuestros niños y niñas están en ese componente de crecimiento, en ese componente esponja, en esa etapa en que absolutamente todas las situaciones de su entorno van a repercutir en su proceso de desarrollo y crecimiento. Tenemos también la función parental de estimulación. ¿Qué significa esta función de estimulación? Es el significado de cómo aportamos a nuestros hijos la estimulación en base también de su entorno que garantice que se puedan desarrollar correctamente con su entorno físico y social. Esta función parental de estimulación está muy asociada también a su socialización secundaria. La familia como socialización primaria es ese primer lugar identificado por nuestros niños y niñas, y en una segunda instancia la familia tiene esa función de estimular la necesidad de esa necesidad educativa y esa socialización secundaria, donde podamos entrar a desarrollar esas capacidades físicas, intelectuales, sociales. La interacción con los pares es muy importante, papás y mamás, y lo tenemos clarificado también desde esa necesidad educativa. Necesitamos a nuestros hijos e hijas con una interacción con sus pares para estimular ese aprendizaje. Por eso, dentro de los velantes o las garantías de una familia, es precisamente esa función, garantizar esa necesidad educativa y esa socialización secundaria, que va muy de la mano, familia, con esta última función parental que tenemos en pantalla, relacionada con la función parental educativa. También les refería hace un momento, esa primera decisión o esas decisiones primarias de dónde va a estudiar mi hijo e hija repercuten también en el proceso de desarrollo y crecimiento del niño y de la niña. Debemos garantizar como familia el desarrollo educativo del niño, cómo ven su entorno y su ámbito educativo, y de igual manera recordemos que la primera célula educativa de nuestros niños y niñas es la familia. Esa es la primera célula educativa, el primer componente de socialización primaria y el más importante es la familia. ¿Cómo se forman nuestros niños y niñas? Va de la mano de las pautas que tengamos en nuestro hogar, de nuestro componente relacional, de nuestros valores, de cómo transmitamos para ellos su capacidad y reconocimiento de sus responsabilidades individuales y sus compromisos. Como pueden ver, vamos hilando poco a poco el entramado de nuestro componente familiar y de nuestras obligaciones como familia también. Miren, aquí viene un componente importante y está relacionado con el control. De igual manera, está relacionado con lo que hablábamos del compromiso y la responsabilidad. Muchas veces se tiende a generalizar ideas como es que yo como papá soy amigo de mi hijo o yo como mamá soy amiga de mi hijo. ¿Qué tan positivo es quitar los límites que tenemos con nuestro hijo e hija? Ya lo vamos a abordar desde este componente del control. Miren, los niños y niñas necesitan adultos que para poder desarrollar una inteligencia emocional relacional necesitan un control de sus emociones, impulsos y deseos. Dentro de ese orden de ideas, ser amigo y amiga de mi hijo
tiende a desdibujar límites. Límites que están asociados también al componente del respeto. Por lo tanto, seguramente favorezco la expresión frente a situaciones ocurridas en su día a día, pero dificulto esa condición de respeto. ¿Cuál sería entonces un componente acertado? El componente acertado es la comunicación asertiva. ¿Cómo hablo con mi hijo? ¿Cómo favorezco su control emocional, impulso y deseo? Desde mi componente parental, brindándole la tranquilidad de manifestarme sus inquietudes, pero teniendo claro mi posición parental como padre y madre. Es por eso que tenemos una responsabilidad de cubrir las necesidades socializadoras. ¿Por qué? ¿Por qué como familia tenemos una necesidad socializadora? Porque como padres estamos influyendo en la construcción de la identidad de nuestros hijos. En ese orden de ideas, como familia, como célula educativa primaria, también facilitamos experiencias relacionales, viajes, entornos diferentes al componente familiar. Cuando acompañamos o llevamos a nuestros niños y niñas al trabajo, cuando los llevamos a otro tipo de compromisos, le estamos garantizando experiencias relacionales que van sirviendo como modelos de aprendizaje. Es por eso que siempre también desde la institución Renaceres les hacemos esa recomendación frente al reconocimiento de espacios positivos para sus hijos e hijas, para ser un poco más centrada frente a estos ejemplos. Por ejemplo, yo como papá o mamá no puedo pretender que mi hijo o hija tenga un aprendizaje adecuado si mis espacios de socialización donde lo llevo es al bar de la esquina o a un lugar de socialización secundario que tengo yo como adulto que no es positivo para mi hijo e hija. Es por eso que debemos centralizar estos conceptos dentro de nuestros ejemplos diarios, para que entendamos esa necesidad socializadora que tenemos como familia. Debemos garantizar esas experiencias relacionales que son, en últimas, un modelo de aprendizaje y un modelo de aprendizaje de nuestra misma sociedad armónica o de la sociedad que nosotros tengamos para nosotros como familia. Por eso, como familia, tenemos la responsabilidad de influir positivamente en la identidad de nuestros hijos e hijas. Dentro de los componentes de parentalidad, también tenemos que garantizar las necesidades de protección. Estas necesidades de protección, por lo general, están asociadas a estímulos externos, es decir, a contextos externos, familiares, sociales, que pueden llegar a herir a nuestros hijos directamente o influir también en su componente psicológico, emocional, de desarrollo, crecimiento, pero en este orden de ideas también tenemos que hablar de la necesidad de protección al interior del hogar. No solo hablamos de contextos externos, familiares y sociales, también pueden haber riesgos psicosociales para nuestros hijos y hijas dentro de nuestro mismo componente familiar. Por eso nuestra parentalidad debe garantizar y asegurar esas necesidades de protección de nuestros niños y niñas. Le hablábamos de la resiliencia hace un momento cuando lo veíamos en el esquema. Miren, es muy importante que tengamos claridad frente a este concepto y si lo tenemos, abarcarlo dentro de nuestras vidas, no solo desde los modelos de crianza, también de nuestro modelo actual de vida, quiénes somos como papá, mamá y familia, qué red de apoyo estamos siendo para nuestro usuario y nuestra usuaria en la institución, para nuestro hijo e hija. ¿Por qué? Porque miren, la resiliencia primaria es ese conjunto de capacidades que tenemos los seres humanos para hacer frente a los desafíos de nuestro mismo existir, de nuestro propio existir. Dentro de esta resiliencia
Es indispensable reconocer que habrán componentes positivos que nos ayudarán a crear y también componentes negativos, como experiencias traumáticas, crisis, desestabilidad en nuestra armonía como personas, como humanidad. Siempre tenemos que aprender a identificar nuestras capacidades para poder sobrepasar esos obstáculos y desafíos que voy a tener en mi vida. ¿Cómo hace la familia para promocionar esta resiliencia? Reconociendo el componente positivo de todo tipo de situación y promocionando y favoreciendo positivamente el desarrollo asertivo de nuestros hijos e hijas. Acá tenemos una imagen donde nos habla de cómo la fuerza está en tus ganas de lograrlo. Y esto es muy cierto. ¿Qué tipo de mensaje psicológico le brindamos a nuestros hijos e hijas? No solo en su infancia, sino en su adultez, en su adolescencia. ¿Creemos en ellos? ¿Confiamos en ellos? ¿Le enviamos mensajes de tú eres capaz, tú tienes las herramientas y si no las tienes las vas a ir aprendiendo, pero tú puedes? Eso es promocionar su resiliencia. Si por el contrario, constantemente recriminamos sus actitudes y comportamientos que quizá no fueron positivos, pero que hoy en día están en un proceso de cambio, eso es todo lo contrario. Familia, es indispensable que promocionemos la resiliencia. Vuelvo y lo repito, no solo para nuestros componentes de hijo e hija, para nosotros mismos. Reforzarnos positivamente frente a la capacidad que tenemos para enfrentar los desafíos, porque la vida no es lineal. En nuestra vida siempre vamos a tener crisis, esa dificultad con nuestra armonía. Y somos la capacidad que tenemos para afrontar esas situaciones. ¿Qué herramientas tengo y cómo enfrento todos los desafíos que tengo en mi vida y que voy a tener en mi vida? No podemos ser la familia. Una cosa es tener una garantía de protección y otra cosa es como familia ser una familia que resuelve absolutamente todas las situaciones de su hijo e hija. No, eso es negativo. Yo no puedo ser ese papá y esa mamá que va a solucionarle la vida entera a mi hijo y le va a destinar absolutamente todo lo que va a hacer en su vida, porque estaría invalidando su capacidad de decidir. No estaría promocionando su resiliencia. Por el contrario, constantemente le estoy enviando un mensaje que no es capaz, de que me necesita constantemente. Y la cuestión de la afectividad asertiva no es resolver todo a mis hijos e hijas. Yo puedo ser un papá, una red de apoyo, una mamá, una red de apoyo primario con un componente afectivo positivo que sabe que estoy ahí, pero que no le voy a resolver la vida, que tiene que aprender a identificar sus capacidades y aprender de sus errores para su propia vida. Eso es promocionar la resiliencia. Cuando yo como familia, como papá o mamá, ejerzo mi parentalidad desde la función de que no pueda decidir, de que yo voy a hacer todo, desde una codependencia emocional, no estoy siendo positivo, ni en mi componente de crianza, ni en mi componente de red de apoyo. Nuestros hijos e hijas deben tener la capacidad de reconocer sus capacidades, de aprender constantemente, de reconocer que la vida tiene desafíos y que la existencia tiene desafíos y que hay que tener herramientas, conocimiento de aprendizajes para sobresalir de cualquier situación en la que me encuentre, promocionar la resiliencia. Hablamos también de las competencias parentales, pero entonces tenemos dos líneas bases a trabajar. En una, como pueden ver, tenemos las capacidades parentales y en nuestro otro componente tenemos las habilidades parentales. Tanto habilidad como capacidad hace parte de la competencia. ¿Qué es mi capacidad? En este orden de ideas, ¿qué capacidades parentales tengo como padre o como madre? Mi reconocimiento de mi emoción y qué tan emotivo soy hacia el exterior, qué tan emotivo soy con mi hijo e hija,
Es decir, mis recursos emotivos, mis recursos cognitivos. ¿Qué recurso conductual tengo también? Es decir, ¿cuál es mi pauta de crianza? Mis valores. Adicional a eso, tenemos también la necesidad de dar respuestas adecuadas y adaptadas a cada etapa de nuestro hijo e hija. Les pongo un ejemplo. Si tenemos un hijo adolescente, no podemos pretender darle respuestas o brindarle capacidades de un hijo adulto, porque estaríamos desconociendo la fase de desarrollo en la que se encuentra y acelerando de igual manera su proceso. Por eso también es tan importante la socialización secundaria con pares de su misma edad. Dentro de esas recomendaciones, también tenemos la capacidad de vincularse y el respeto por esa capacidad de vínculo. Y, por supuesto, entre capacidad y habilidad tenemos la empatía. Empatía, miren, esta palabra es supremamente importante y hace parte de una de las claves de vida, no solo para las familias, también para cualquier tipo de componente laboral, social. La empatía hace parte de nuestras principales premisas como Renaceres IPS. ¿Y qué es la empatía? La empatía, en palabras simples, es la capacidad que tengo para ponerme en los zapatos del otro. La capacidad que tengo para entender a mi hijo e hija desde la edad que tiene, desde la problemática que tiene, desde la situación que tiene. La empatía que tenemos nosotros desde nuestro componente clínico para entender absolutamente todas las situaciones que son presentadas. La empatía que tengo también para entender a mi pareja, a mi hermano, a mi hermana. La empatía es una clave de vida porque cuando yo hago el esfuerzo de ponerme en los zapatos de la persona a la que deseo entender, tengo la facilidad de reconocer qué situaciones están pasando por la vida de esa persona y cómo puedo yo aportar desde mi conocimiento o desde mi recurso emotivo o cognitivo o conductual, cómo considero yo que es la vida. Pero todos los seres humanos, incluso si es mi hijo o hija, tiene un mundo. Así yo como padre o madre influya en su identificación y en lo que él va a ser como persona, también va a tener un mundo, una manera de pensar diferente a la mía. Así mi parentalidad esté ejercida dentro de esa familia, cada uno de los componentes y personas de esa familia va a tener una manera de pensar. Es por eso que es tan importante la empatía. Dentro de las habilidades parentales, también hablábamos hace un momento las pautas de crianza que van enmarcados dentro de los modelos de crianza. Tengo que hablar asertivamente, sea independientemente de qué tipo de familia tenga conformada, de cuál va a ser el modelo de crianza que voy a utilizar con mi hijo e hija. ¿Cuál es el modelo de crianza que va acoplado a mi recurso emotivo, cognitivo y conductual? De igual manera, la participación en redes sociales, que cada vez tiene más valor en nuestra sociedad porque estamos en un mundo tecnológico. También tenemos que empezar a identificar tanto redes sociales tecnológicas como redes sociales presenciales. ¿Qué tipo de participación consideramos positiva dentro de nuestra socialización, tanto primaria como secundaria, como familia? Y el uso de recursos comunitarios. Si como familia tenemos claro que absolutamente todo nuestro componente de crianza va a influir en quién va a ser nuestro hijo e hija, debemos tener también claro cuál va a ser mi componente de crianza. ¿Cómo te voy a criar? Si bien no hay un manual para ser papá y mamá, sí debe haber la clarificación de cómo voy a criar a mi hijo. Y sobre todo tener claro que absolutamente todas las decisiones que tome dentro de mi componente familiar van a repercutir dentro del ser que va a ser mi hijo y mi hija. Porque toda esa identificación va a ser formada a partir de mi modelo de crianza. Vamos a hablar de igual manera, en la misma línea de ideas, de la capacidad que tienen nuestros hijos de vincularse, sea con parentalidad hombre o mujer.
Y esto tiene que ver con la capacidad que tenemos como padres de crear vínculos con nuestros hijos, asociada también a responder por sus necesidades. En este orden de ideas, como hablábamos de la empatía, o la capacidad para reconocer las necesidades del otro y sintonizarme con ellas, es decir, ponerme en los zapatos del otro, habla de una vinculación afectiva. Es decir, cuando como padre y madre, de igual como hijo e hija, soy capaz de ponerme en los zapatos de la otra persona, de mi familia, suelo tener una mejor vinculación afectiva, porque es esa necesidad de como padre, como norma, como control, como factor protector, como parentalidad protectora, de ingresar a esa idea que tiene mi hijo, de validar su emoción, de reconocer que así sea un niño o una niña, tiene una emocionalidad y una validación. De igual manera, el modelo de crianza, que tiene que ver con la pauta de crianza, y es qué tipo de modelo o qué tipo de aprendizaje social y familiar voy a transmitir a mi hijo a partir de también de todo mi componente de crianza. Si estamos hablando que cada hijo e hija tiene una identificación construida a partir de su familia, quiere decir que mi crianza, es decir, mi crianza de papá y mamá, también está influyendo en la crianza de mi hijo. ¿Cómo me criaron a mí? ¿Qué enseñanzas me dieron a mí? ¿Qué modelo de crianza me dieron a mí? Y cómo adapto ese modelo a la etapa actual en la que me encuentro, la etapa de desarrollo que me encuentro como papá o mamá. De igual manera el sistema social, porque va cambiando el mundo. En ese orden de ideas hay crianzas del pasado, modelos de crianzas del pasado que ya no son adaptativos o funcionales en nuestra sociedad actual. Por ejemplo, en la antigüedad era más difícil tener un celular tecnológico. Hoy en día, los papás tienen que tener ese tipo de conversaciones frente a las redes porque es muy común encontrar internet. Habilidades para la vida personal. Papás y mamás. Y estas habilidades las trabajamos constantemente en la institución Renaceres IPS dentro de nuestro programa. El control de impulsos. Si estamos en la línea de la capacitación, identificamos al inicio que este control de impulsos va asociado con el componente emotivo de nuestra familia, la asertividad, la comunicación asertiva, que como familia tengo la responsabilidad de trabajar con mi hijo e hija, la autoestima, la validación del ser importante que ya es mi hijo, que es suficiente, mi hijo y mi hija. De igual manera, y es muy asertivo también, que como familia reconozcamos nuestra autoestima, como papá y mamá reconozcan su valor, empiecen a tener una comunicación asertiva y positiva entre ustedes y para con sus familiares. Las habilidades sociales, es decir, esas experiencias de aprendizaje adicionales para nuestros hijos e hijas. Las estrategias de enfrentamiento frente a situaciones de estrés, es decir, la resiliencia, la capacidad de reconocer sus aprendizajes para hacerle frente a situaciones complejas. No la incapacidad de que tiene que venir a mí como papá y mamá para sentirme útil. No, papá y mamá. La medida de su crianza positiva se va a identificar en la capacidad que tenga su hijo para utilizar sus aprendizajes, los aprendizajes brindados en su familia para salir de esas situaciones de estrés. Que sí, siempre vamos a hacer esa red de apoyo que está ahí, pero no la solucionadora de la vida del otro, sino esa que le genera esa capacidad de protección y de apoyo, pero que le permite ser, que le permite identificar su resiliencia. Dentro de estas habilidades también tenemos la resolución de conflictos interpersonales. ¿Cómo solucionamos asertivamente nuestra vida y nuestra relación con el otro? Ahí influye la socialización secundaria.
cómo reconozco la necesidad de la relación con el otro para ser humano. Porque es que la socialización primaria y secundaria es eso. Soy humano en la medida en que interactúo y socializo con el otro humano también. ¿Cómo respondo a las tareas y los retos? ¿Cómo he sido formado para responder a ellas desde la responsabilidad y el compromiso de mi familia? Desde que yo en mi familia adquiero mi compromiso y responsabilidad desde muy corta edad, desde la edad de tender mi cama. Asumir la responsabilidad de organizar mis cosas personales. No que venga mi papá, mi mamá o cualquier componente de la familia a realizar todas mis tareas individuales, porque estamos invalidando su capacidad para responder a múltiples tareas, su capacidad para asumir compromisos y responsabilidades. ¿Cómo planificar un proyecto de vida? ¿Cómo aportarle desde su necesidad educativa a que vaya formando ese proyecto de vida? Y otra de las habilidades es esa visión optimista, positiva de la vida, la capacidad de tener esa resiliencia y tener esa autoestima y ese positivismo de la vida frente a las situaciones que le ocurren. Pero no es solo manifestarlo. Para tener un hijo y una hija con esa capacidad positiva de ver la vida, tengo que ver positiva mi vida también y brindarle esa tranquilidad frente a esa visión optimista de cómo puede resolver sus problemas y sus crisis, porque siempre vamos a estar en crisis, los seres humanos siempre tenemos crisis. Es esa interrupción a la armonía. Y una crisis puede ser resuelta desde la resiliencia, desde las estrategias de enfrentamiento que puedo adquirir en mi núcleo familiar. Los programas de intervención familiar, como parte de los que tenemos en Renaceres IPS, es precisamente eso, una intervención a ese núcleo familiar para brindar herramientas psicosociales a la solución de problemas específicos y que por diversas circunstancias sean del contexto cultural, social, dificultad también desde el mismo aprendizaje primario que han tenido los papás y las mamás, no han tenido las herramientas para formar las competencias parentales de forma adecuada. Si tenemos claro que no tenemos un manual, como papás y mamás y como familia debemos transformar esa idea y aprender constantemente. Desde Renaceres IPS tenemos este programa de intervención familiar con la garantía de que les vamos a brindar las herramientas psicosociales para que identifiquen qué tipo de situaciones específicas deben resolver en su hogar y poder trabajarlo. Es por eso, familias, que tenemos un componente de psicología desde la sede de Cali, para que ustedes puedan ir trabajando constantemente todas estas dificultades de su entorno familiar, que pueden ir reconociendo desde el mismo proceso de su familiar que se encuentra en nuestra institución. Para nosotros, ustedes son primordiales dentro de este proceso, porque debemos brindarles las herramientas psicosociales para que gestionen su familia, para que identifiquen qué habilidades continuar desarrollando, qué habilidades no tenían contempladas dentro de su parentalidad. Este programa de intervención familiar garantiza que nos convirtamos todos como familia en ese factor de protección que necesita nuestro familiar, identificar nuestras falencias y modificarlas. ¿Cuál es nuestro programa de intervención? Ofrecer vínculos de seguridad afectivos, donde ustedes como adultos se conviertan en esa persona con la capacidad de ser empático para con su familiar, con la capacidad de reconocer dentro de su entorno familiar la necesidad de la resiliencia, facilitar los procesos relacionales, dotando de significado a las experiencias significativas, familia. Por eso les colocaba el ejemplo hace un rato, de cada lugar donde lleve yo a mi hijo e hija va a significar una experiencia y yo como padre, como parentalidad, tengo la capacidad de decidir qué experiencia es, la capacidad de medir qué tan nutritiva va a ser esa experiencia para mi hijo e hija, proporcionar ese apoyo social, facilitar la participación. ¿Qué tipo de participación promuevo yo para mi familiar?
Por ejemplo, facilitar y garantizar la participación que tienen sus familiares en este momento en nuestra institución, con una comunidad terapéutica, una comunidad que garantiza, que brinda aprendizajes, que trabaja en el reconocimiento de la dinámica familiar, social e individual, y que nuestra intención es esa mejoría, tanto a nivel individual como a nivel familiar. Promover la participación de los procesos educativos, desde la necesidad educativa. Esa primera decisión de ese componente educativo que van a potenciar claramente el respeto de sus derechos y el respeto de los derechos y de la persona como tal, la otra persona que se encuentra del otro par. Y por supuesto, familia, los valores inician en casa. Participar en actividades con contenidos relacionados con valores que permitan un compromiso social, una garantía de respeto para con los demás. Los valores inician en nuestro hogar. Nuestra familia, la familia es la primera célula educativa de nuestros hijos e hijas. Los valores que se han visto en su hogar son esa garantía de los contenidos relacionados con los valores del adulto de ese hogar. Por eso garantizamos también desde nuestro programa de intervención la identificación de todos esos componentes que pueden mejorar para su propia relación y para la relación con su familiar. Esta educativa, como pueden ver, estamos hablando de las competencias parentales en la familia contemporánea de Cristina Salles Sadra. Vamos a aperturar un espacio de preguntas, un espacio de comentarios, un espacio de apreciaciones, un espacio de qué han sentido, cómo les pareció, cómo se sienten.